Bien, comencemos. Quiero plantear primero el asunto de la casa de acogida, conocer las opiniones de cada uno de ustedes. ¿Te parece si comenzamos contigo, Susana? Sí, por supuesto. Por A ver, favor. además acabo de escribir un artículo que salió publicado hoy día sobre el tema en La República, para señalar solamente que el tema del el uso de casas de acogida o el tema de las niñas institucionalizadas o niños institucionalizados debería ser siempre una excepción a la regla. Es decir, son situaciones extremas en las que tú efectivamente vas a colocar a una niña o un niño en condición de institucionalización, porque en general es una situación de desventaja y eso está probado por las múltiples evidencias. Lo segundo es que aquí, más que la señora y su interés de ayudar y ser buena persona, en realidad una casa de acogida no se hacen porque las personas son buenas, se hace porque estas condiciones responden a los estándares que justamente deben proteger lo que se llama el interés superior de quien está institucionalizado, y en este caso son las niñas. Eso no ha ocurrido. ¿Podemos explicar qué es institucionalizado? Porque la gente no lo sabe. Colocar a los niños y a las niñas en situaciones de refugio, de instituciones y no de espacios familiares donde podrían tener otro tipo de manejo. Tú pones a un niño en condición institucionalizada en situaciones extremas y la tendencia en el mundo es a desaparecer este tipo de instituciones porque está demostrado que no son espacios adecuados y muchísimo menos para tiempos largos. Eso es la evidencia. Ok, Paola, por favor. En realidad lo que la congresista Milagros Aguayo ha venido realizando durante todo este tiempo es lo que el Estado debió haber hecho hace mucho tiempo. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no tiene la capacidad de hacer lo que viene haciendo la congresista Milagros Aguayo. Acá no se trata de actos buenismos, no, acá simplemente está correspondiendo una mujer con su esposo en sostener un albergue privado con la finalidad de salvar ambas vidas, con la finalidad de brindarle atención primaria y necesaria a esas adolescentes. Entonces, puedo decir que la congresista Milagros Aguayo ha hecho mucho más que el Ministerio de la Mujer, mucho más que las organizaciones feministas, porque ha protegido a los menores, a los adolescentes. Y yo quiero recordar a todos nuestros amigos una publicación que hizo Proncet cuando la señora Susana estuvo a cargo, porque lamentablemente el sector feminista, caviar, se jacta de que protegen a las mujeres, que protegen a los niños, que protegen a los adolescentes. Pero ¿qué dice este? Y les voy a pasar acá al interno a nuestros amigos de producción para que lo puedan pasar. Dice, el sexo anal es una práctica sexual frecuente que se da independientemente de la orientación sexual de las personas. Les adolescentes deben aprender sobre ella a través de contenidos de educación sexual que incluya la protección para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Eso es real, es una publicación real que se dio justamente en el debate del enfoque de género. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes realmente están exponiendo a los menores de edad, a los adolescentes, a este tipo de contenido? Y más bien toda esta horda caviar progresista lo que ha hecho es sumarse a hacer un cargamontón contra una hermana, nuestra hermana, que ha estado a favor de la vida y la familia porque les duele que se haya aprobado 27 leyes a favor de la vida y la familia. Ok, se acabó. Bueno, Susana. yo no voy a entrar al tema del sexo anal porque realmente eso es bajar el debate a la chatura total. Vamos a tratar de mantenerlo. Es una vamos publicación, a tratar de de mantenerlo en el buen sentido y tiene que no desfasarlo del contexto en que se discute ese tema. Pero en fin, la chatura hay que sacarla, hay que salir de esta porque si no, no vale la pena discutir. Bueno, lo que yo quiero señalar lo siguiente es que yo coincido algo con Paola cuando dice que efectivamente las casas es una respuesta ante la ineficiencia del Estado. Pero el problema es que eso no lo podemos tolerar. O sea, la ineficiencia del Estado, que lo venimos demandando de hace muchísimo tiempo respecto a las casas de acogida y especialmente con lo que ocurrió con el caso Mila, si alguien recuerda, esta niña de 11 años que fue victimizada y que fue colocada en el hogar en Iquitos, donde justamente se le presionaba para que continuara con su embarazo. ¿Cuál es el asunto de las características que tiene que tener una casa de acogida?
porque ese es el real sentido que deberíamos tener para hablar de la institucionalización. Tiene que tener estándares que cumplan, en primer lugar, que lo que tiene que preservar esta casa es el bien superior de la persona institucionalizada, la niña. No nos olvidemos eso, porque en toda la discusión ella no existe. Se sabe perfectamente que el tema de violación, uno de los componentes es la posibilidad de la interrupción del embarazo, justamente para no generar cargas innecesarias que se conocen bien que produce un embarazo infantil. Porque estamos hablando de embarazo infantil. Y el segundo tema que no vamos a tolerar, digamos que tenemos que considerar, es que hay un entorno. La niña tiene que ir a la escuela, tiene que seguir con su vida, sin generar este acortamiento de su vida para que esta niña se convierta en madre. Esa es la discusión de fondo. Ok, Paola, por favor. Sí, es triste ver porque realmente les animo a la señora y a todo aquel que quiera conocer el refugio Casa del Padre. Es una entidad que cumple con todas las condiciones que el Ministerio de la Mujer ha establecido como refugio. Es más, la congresista Milagros Aguayo ha sido una de las propulsoras de normativas que establezca estándares altos para el funcionamiento de casas acogidas. ¿Por qué? Porque se había escuchado de denuncias donde habían ocurrido inclusive dentro de ellas violaciones, casos de violencia, de maltrato. Entonces la congresista Milagros Aguayo ha sido una de las propulsoras justamente para que los estándares y condiciones necesarias puedan quedar firmes y no cualquier centro llamarse casa acogida. Ese es un primer punto. El segundo punto importante que tenemos que resaltar y aclarar es el tema en que no es la congresista Milagros Aguayo, no es la institución de la casa acogida, no son las organizaciones feministas quienes van a decidir si finalmente continúa o no, digamos, el embarazo y se sacrifica al no nacido. Por favor, o sea, hay una normativa especialmente en relación a ese tema. Si lamentablemente se ha derivado casos de adolescentes embarazadas, en la mayoría de casos estamos hablando de embarazos de 5, de 6, de 7 meses, donde resulta realmente hasta perjudicial para el adolescente realizar una práctica del aborto, porque pone en riesgo su vida. Entonces, solamente la Junta Médica es la llamada a poder decidir en relación a ese tema, no las organizaciones feministas. A ver, no estamos acá hablando de las organizaciones feministas y a mí me parece súper bien que Paola haga mención a la capacidad que tengan las niñas de también participar en sus decisiones. El problema está cuando una casa de acogida tiene el 100% de sus indicadores de niñas que continúan con un embarazo que las va a poner en riesgo su salud. Eso ya te está mostrando con su propia data qué capacidad de elección tuvieron estas niñas. Data dura. Ella dice que no hay un solo caso donde se haya llegado al aborto. Es más, en ninguna situación se ha mencionado justamente qué ha pasado con las niñas que no decidieron continuar con el embarazo, a pesar de que esto es una realidad. Nosotros hemos atendido muchísimos casos donde efectivamente hemos tenido casos en donde hemos tenido que llegar a juicios internacionales, el caso Mila, el caso LC, el caso Camila. Es decir, estamos hablando de una cantidad de niñas que apenas representan una pequeña parte. Ese es el drama. Y por lo tanto, yo de verdad digo que la señora Aguayo, que tenga su propia crisis, que ahí la propia ciudadanía decida, pero yo no me voy a colocar un tema más sobre la señora Aguayo. Lo que voy a exigir es que el Estado, el Ministerio de Salud, todas las instituciones tutelares tengan que debatir este tema, porque lo hemos llevado justamente, las organizaciones feministas son las que hemos colocado este tema. Gracias a las organizaciones feministas hay protocolo de aborto terapéutico. Gracias a las organizaciones feministas hay en este momento anticoncepción oral de emergencia para evitar que estas situaciones ocurran. Gracias a las organizaciones feministas hay justamente todo un trabajo de conciencia de que una niña no debe ser madre. Ok. Cuando hablas de anticonceptivos de emergencia, es la pastilla del día siguiente. Por supuesto. Okay. Porque a veces la gente no lo sabe. No sabe que se llama así. Claro, aquí no se trata del derecho a decidir. Hay que tener una cosa bien clara. La normativa peruana, nuestra constitución y las normas, hay una ley inclusive aprobada por la congresista Milagros Aguayo sobre el desarrollo
de los derechos a favor del concebido, que establece un marco general de protección al no nacido. Es una situación, sí, triste el tratar casos de adolescentes embarazadas, pero esa es una excepción a lo que finalmente pretenden las organizaciones feministas y todos estos partidos que están con una línea progresista, ¿no? Que es utilizar estos casos dramáticos y tristes para abrir el debate, establecer, digamos, una narrativa política y finalmente poner sobre la mesa el debate del aborto libre. Ese es el modo operandi que han realizado durante muchos años en muchos países, y es triste, porque si el feminismo dice defender a la mujer, ¿qué hay de la mujer que está en el vientre de su madre? Si el feminismo dice defender a la mujer, ¿por qué expone a los adolescentes a contenido sexual inapropiado a través de la educación sexual integral? Si el feminismo dice defender a la mujer, ¿por qué no se preocupa realmente de los problemas reales y establece soluciones reales para las mujeres? Nadie puede ser ajeno a que existe violencia, y sí existe violencia. Pero ¿por qué no nos juntamos, Susana? Realmente, si nos importan las mujeres, ¿por qué no nos juntamos para establecer que la familia es el primer punto de partida de análisis de políticas públicas y establecer soluciones realmente para atender a la familia? Porque la violencia nace justamente en la familia, no nace en el hombre, como establecen muchas de las organizaciones feministas diciendo que el patriarcado es el gran problema, que el hombre es el violador. Tenemos que voltear a la familia y lograr que los corazones de los hijos vuelvan a los padres y de los padres a los hijos. Es necesario trabajar con principios y valores, una educación con prevención es necesaria en la actualidad. Y si realmente a las organizaciones progresistas y feministas les importa, juntémonos, porque tal vez tenemos un punto en común. Pero si no, creo que no hay ningún punto de podemos llegar a acuerdo. Un minuto para cada uno para que cierren este tema y pasen al siguiente. Pero me tomo todo ese tiempo yo también, ¿no? Sí, claro. No, es que comenzaste tú, terminó ella, pero si quieres, tómate un poco más de tiempo. Por supuesto. Bueno, primero... No, que ya se cerró la... No, sí, pero yo pero dale, digo, dale. En una exposición tan Dale. amplia... O sea, yo sí creo que si le interesa tanto a Paola el feminismo, le recomiendo que estudie feminismo y va a tener una mejor idea, pero yo no le pretendo enseñar qué es feminismo. Y a eso sí... Susana, yo fui feminista. A ver, vamos yo fui feminista, por eso le digo. Eso es otra cosa. Yo no prefiero no hablar de las cuestiones más personales, pero si te interesa muchísimo el feminismo, hay donde aprender sobre feminismo y conocerás sobre justicia social y sobre igualdad y sobre las posibilidades y oportunidades reales para las mujeres y para los niños y también para los hombres, porque también toca. Lo siguiente es comenzar a identificar que efectivamente aquí lo que hay es un incumplimiento del Estado. Yo quiero insistir en ese lado, que el tema de la exposición al riesgo de las niñas a un embarazo, porque no se quiere hablar de niñas, y acá lo que está pasando son niñas. Muchas de estas niñas tienen 10, 11, 12 años a quienes se les obliga a una maternidad forzada. Yo no tengo acá que explicar a nadie lo que implica tener un embarazo y llevarlo a su fin en este tema de edad. Y respecto al tema de las familias, y yo sí hablo de familias, y también quiero señalarte, este no es un tema de coyuntura electoral. En mi vida personal, esto es 30 años de debate, de discusión y de haber conducido programas justamente que apuntan al bienestar de las niñas. Y el tema de las familias, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que no estoy para nada en desacuerdo, que hay que segregar familias, que hay que excluir, porque así comienza el tema de agudizar la pobreza y además a generar discursos de odio que lo que hacen es separar a la gente. Entonces, sí, ¿queremos unirnos bajo esa plataforma, Paola? Perfecto. Conversemos sobre la plataforma de una política que no excluya a ningún tipo de familia. Ok. Si quieren hacer preguntas, te voy a dejar la última respuesta a ti, Paulita, ahorita, para antes de entrar al tema siguiente. Si quieren hacer preguntas, mándanos sus superchats. Mándanos sus preguntas en un superchat. Y las vamos a leer, por supuesto. Vamos a permitir que las invitadas las respondan. Paola, termina con eso para pasar al tema de aborto. Se ha dicho que la congresista Milagros Aguayo está obligando a maternar a las adolescentes que están en la casa refugio. El tema es que son derivadas directamente o del Ministerio Público o de los juzgados. Entonces, el caso está en que a ella no le corresponde iniciar
un procedimiento de aborto. Repito, en esos casos que son tristes, No, que eso son no he dicho, lamentables, eso que no he son, dicho. que son terribles, en esos Eso- casos lo eso que no es un corresponde tema decidir acá. al tema de la Junta No, Médica. estoy de Si acuerdo es que contigo, eso no hay lo he un tema dicho. muy importante a aclarar. Sabemos que esos casos, como bien señala Susana, y no podemos ser ajenos a la realidad, niñas tal vez de 10, 11 años, porque sí, de acuerdo a nuestro código del niño y adolescente son niñas, ¿no? Adolescentes a partir de 12 en adelante, siempre hay que hacer la precisión correctamente. En esos casos de 10, 11 años, si establece la Junta Médica que corresponde un tema de práctica de aborto terapéutico porque pone en riesgo la vida de la madre, se practicará. Se practicará. Pero no corresponde a la congresista Milagros Aguayo ni a la Estoy de casa acuerdo. refugio realizar y practicarle el aborto, Estoy como muchos totalmente de acuerdo. derramadores de sangre, como Beto Ortiz y Milagros Leiva, han estado señalando en los medios de comunicación, aprovechando su audiencia y confundiendo a la población, ¿no? De una labor importante. Creemos sí que la institución cometió un error en la difusión de la foto, ¿no? Pero no ha sido con el ánimo, pues, como ha dicho pues Beto Ortiz, ¿no? Que es una secta, que todo están, las pobres chicas están sometidas, y no es así. Yo quisiera realmente que pudieran preguntar a alguna de las chicas que ya salieron de esta casa refugio y familiares que están alrededor, congresistas, ministras de la mujer, han asistido a esta casa refugio y Así dan es. fe, Y eso dan es el fe problema. de la labor que han venido realizando dentro de esa casa ese es el refugio. problema gravísimo Una de que las hay. cosas importantes que ha ayudado este tema, Fabricio, es a definir realmente quién es pro vida y pro familia, a definir realmente quién está a favor de las vidas, porque nosotros, aún en esos casos tan delicados, vamos a defender ambas vidas, pero eso no significa que seamos ajenos al dolor o ajenos a una situación que si llegase el momento Ok. de practicarse un aborto terapéutico, debería hacerlo, ¿no? Lamentablemente. Paola, estás con el tiempo. A ver, Sí. saltemos entonces al tema siguiente, porque es evidente que la pregunta es entonces, ¿qué es el aborto? ¿Es un derecho fundamental o es un asesinato? Susana, por favor. En el Perú, el aborto está permitido en casos de, digamos, cuando hay el riesgo de la salud y la vida de la mujer. Cuando este es un mecanismo para prevenir un daño grave y permanente. Esa es la definición concreta de lo que permite el país. Entonces, no lo califica todos los abortos como asesinatos, tienen lo que califica es el tema de criminalidad, y por eso es que un aborto no tiene una pena de cuando tú matas o alguien mata a una persona ya nacida, que es otro tipo de criminalización, y aquí lo que hay más bien es una prohibición que intenta ser disuasiva, responder a un problema social, responder a una situación crítica de las mujeres, a una necesidad inclusive de una visión integral de salud sexual y reproductiva, porque el aborto tiene que estar incluido dentro de lo que significa la atención integral de salud sexual y reproductiva. Y en el Perú, la segunda causa de internamiento hospitalario es el tema del aborto. Y cuando tú criminalizas el aborto, lo que haces simplemente es estigmatizar e impedir que existan políticas públicas que efectivamente trabajen para la prevención, que trabajen para que las personas puedan recibir consejería, para que se pueda contabilizar, para que se puedan salir con orientación, inclusive con protección. Entonces, la criminalización y esa calificación no te ayuda a un abordaje serio Ok. de esa política. Ok. Paola, ¿el aborto es un derecho fundamental de la mujer o es como diría, la eliminación de una vida humana? El aborto es el asesinato de una persona indefensa, un ser humano que se encuentra en el vientre de su madre. El aborto es una práctica derramadora de sangre que muchas organizaciones feministas y congresistas en la actualidad tienen como agenda principal. Nosotros desde el Partido Renovación Popular vamos a defender ambas vidas y no por nada tenemos el color celeste como imagen de nuestro partido. Siempre vamos a salvar las dos vidas porque es lo que corresponde, porque es lo que nuestra norma, nuestra Constitución, la Carta Magna establece. Si realmente quieren aprobar el aborto, si realmente quieren eso, pues nos podemos ver en el Congreso de la República y establecer y debatir muchas iniciativas legislativas. Pero lo cierto es que el Perú es un bastión pro vida y pro familia
y saldremos a las calles como muchas veces lo hemos hecho, a defender ambas vidas. Ok, creo que el debate, Susana, no sé si es el debate de fondo, pero parte del debate es detectar o delimitar en qué momento comienza a ser humano, ¿verdad? Porque si es que acabas con un ser humano... Pero Fabricio, solamente... Es una discusión inacabable. O sea, te quieres meter a un campo... La verdad me encantaría conocer tu opinión. No, es que yo no voy a entrar en una discusión inacabable y en la cual además creo que es una visión filosófica y es una opinión absolutamente... Filosófica, digamos, Susana. Estamos en pleno siglo XXI, donde la biología y la ciencia es exacta. Es una información totalmente filosófica porque efectivamente... Cuando empieza la vida, hay quienes dicen que empieza desde el espermatozoide y entonces por eso prohíben que no vaya a ser, que se pierda un espermatozoide. Se pierde que durante el óvulo, entonces, ¿cómo hacemos para que no se caiga? Entonces, mira, entras a una discusión inacabable, que no es fructífera, que no ayuda y por eso las leyes ponen hitos claros. Tú puedes reconocer la vida desde la concepción. Pero tú tienes un hito claro cuando alguien es una persona. Y una persona es desde el momento que nace, desde el momento que recibe un documento de identidad, desde el momento que se comienza a ser sujeto de derechos. Esa es básicamente la explicación. Y yo prefiero quedarme con una explicación de este tipo porque cuando eso te permite y te dice, tú tienes que colocar una carga añadida simplemente por ser una niña, por ser una mujer y por poder llevar un embarazo, yo te digo, ¿a cuántos papás tú le estás pidiendo que donen su riñón para salvar a su hijo que lo necesita? Ese acto es un acto de amor, es un acto voluntario, pero nadie te obliga a ti a hacer esta cuestión de la imposición, por ejemplo, de trasplante. Pero a una mujer sí se le obliga a continuar un embarazo a pesar que esto le cueste su salud y su vida y le genere daños graves y permanentes. Ok, Susana, gracias. Paola. Preocupa realmente el desconocimiento total de nuestra normativa. Me sorprende realmente que no se quiera hablar de ciencia moderna, biología. Decir que es un tema filosófico discúlpame Susana, pero estás postulando a la Cámara de Senadores, donde supuestamente va a haber mayor profundidad y debate en relación al tema de las leyes. Como persona. Estamos hablando que la vida nace a partir de la concepción. La concepción inicia la vida, así lo establece la ciencia. La ciencia más moderna que establece el inicio de la vida. Entonces, realmente es de preocupación. Y también saben que es de preocupación que Susana no conoce. Discúlpame, Susana, voy a terminar. Sorprende que Susana desconozca la normativa peruana en relación a desde cuándo se considera al no nacido como persona. Nuestras normas ya lo establecen. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué ser o especie estamos hablando? Las normas nacionales e internacionales reconocen al no nacido en todos los derechos en cuanto le favorece. Y es un ser humano, es una persona. El tema pasa acá cuando las organizaciones feministas y Susana relativizan la vida. Porque no quieren hablar con fundamento, no quieren hablar con ciencia, no quieren hablar desde cuándo comienza la vida. Porque no les conviene, porque no les gusta la verdad, porque no les gusta la ciencia. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, he escuchado a Susana cuando ha indicado de que el mayor o segundo, digamos, índice de tasas de ingresos de mujeres son justamente mujeres que han iniciado un aborto y han tenido que ser atendidas en los hospitales. No. Yo no he dicho eso. Pero algo claro, algo que debemos señalar, por aborto, de los cuales hay una parte espontánea. Para terminar, por favor, me ha interrumpido un poco. Tienes 20 segundos para volver con ella. Es que claro, ¿cómo no van a ingresar de emergencia cuando justamente las organizaciones feministas son las que les dicen a las mujeres cómo abortar con tales pastillas y tales pastillas mediante documentos y mediante videos? Ok, Susana. A ver, ¿quieren hablar de ciencia? Vamos a hablar de ciencia. Miren, el proceso reproductivo tiene dos fases. Una es la unión del óvulo con el espermatozoide. Hay quienes llaman que eso es concepción. La Constitución lo dice así. El concebido es sujeto de derechos para todo. No, pero el problema es cuando defines. Bueno, no voy a entrar ahí. Es que yo sí creo que es interesante esta discusión que Dale. Uno es esta unión del óvulo con el espermatozoide. De ahí van a pasar por lo menos hasta 3 días para que esto recién se implante. Tú no sabes, nadie puede saber cuándo ocurrió esa unión.
No hay manera, no hay un examen, no hay un signo, no existe. Cuando tú comienzas a definir que hay embarazo, cuando ese óvulo fecundado, que ha pasado por su tránsito, que han pasado varias horas, es la que recién se implanta, entonces tú recién haces un diagnóstico de embarazo. En ese proceso, por eso es una discusión que te digo, ¿para qué vas a entrar en un tema que es, digamos, de información clínica pura? Entonces ya, pero sí me parece interesante para decir por dónde están los errores. El otro tema es que, de verdad, aquí lo que estamos hablando es de una situación que afecta a la salud pública. Es una situación que hace daño, que genera enormes gastos. ¿Por qué? Porque definitivamente se criminaliza una situación que debería ser considerada dentro del campo de la salud pública. Lamentablemente, y eso es algo que, por ejemplo, yo sí quisiera trabajar en el Congreso para hablar ahora de las propuestas, es que deberíamos tener un código sanitario que incluya este tema, porque este tema solamente está regulado por el Código Penal. Yo particularmente sí impulsaría una ley integral de salud sexual y reproductiva que nos permita evitar situaciones como las esterilizaciones forzadas, por ejemplo, o la imposición o la negativa de métodos, o lo que debería ser el rol de los servicios públicos para que las mujeres y hombres de este país puedan tomar sus propias decisiones reproductivas. ¿Sabes por qué? Porque en el Perú sí hay un enorme sector que sí tiene esa posibilidad. Son los que pueden controlar el número de hijos, son los que tienen 1 o 2 hijos, son los que no tienen hijos porque quieren terminar su carrera y tienen todo el derecho de hacerlo, pero eso no lo pueden hacer las personas más pobres. Entonces, cuando acá estamos hablando de estos temas, estamos también, entendamos bien, estigmatizando a un sector para el cual no es ningún problema. Ok, Paola Martínez. El tema pasa en que esta narrativa feminista, abortista, derramadora de sangre, no va al punto y a la solución. Establece supuestas soluciones para problemas. Nadie niega que en la actualidad haya mujeres que lamentablemente acceden a esos tratamientos de aborto. Pero es un gran problema que parte desde el Ministerio Público. El Ministerio Público, que debería ser el de prevenir justamente los delitos, no persigue a las empresas o los abortistas. Estamos viendo que en la avenida Bancay, en la avenida Tacna, principales calles del centro de Lima, entre otros, hay anuncios, ¿no?, de atraso menstrual. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio Público en relación a estos casos? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque no tenemos todos los reportes, pero ¿cuántas mujeres acudirán justamente expuestas, su vida a peligro, recurriendo a estos locales? Entonces, es parte del Ministerio Público poder realizarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, desde la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, cursamos cartas, oficios al Ministerio Público para que intervenga y a la Policía Nacional del Perú. Pero salió la horda feminista, ¿no?, a atacar y a ejercer una presión mediática, porque, claro, les gusta seguir tocando el tema del aborto, del derecho a decidir. Pero cuando ven realmente a la mujer que está desangrentada, que está violentada, no hacen nada, porque se preocuparían, como nosotros lo estamos haciendo, a favor de salvar ambas vidas, a favor de establecer la integridad de la mujer. Pero las hordas feministas lo que hicieron fue aplastar al Ministerio Público, a la Policía Nacional, establecer, como ellos bien hacen, una presión mediática, y retrocedieron en las acciones que tenían que haber realizado el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Susana, te han dicho que formas parte de una horda. Yo no voy a responder a ese insulto. O sea, ¿tú crees que voy a responder a un insulto de ese tipo? No sé, quizás quieras responder. No pues. O sea, mira, Fabricio, yo acá tengo una meta. Y para mí la meta no es contestarle a Paola en sus insultos, porque ella podrá manejarlo y ese era su problema. Yo vengo acá a tratar de informar a la ciudadanía. Y para que la gente tenga esa posibilidad y esa opción. Entonces, lo que quiero decir es, esta situación que ella narra de estos abortos clandestinos, de esta gente que justamente lucra, que sale, son los que es el resultado de la criminalización.
Fíjate, casi todos los países que nos rodean a nosotros como país, estoy hablando de Chile, que tiene 3 causales de aborto permitida por su país, donde efectivamente se reduce este tipo de situaciones. Argentina, que tiene la despenalización del aborto, y esto también ha mejorado enormemente y es algo que Milei no lo podrá cambiar, porque resulta que es una política pública que se respeta. Colombia tiene la despenalización total del aborto hasta las 24 semanas, cosa que también se maneja de igual forma. Ecuador ha aprobado el aborto por violación y además de lo que significa el aborto cuando hay riesgo para la salud. Es decir, estamos hablando de países que comienzan a ver el aborto como lo que es, como un problema social, porque mientras que lo criminalices, lo único que originas es muerte. Y si eso se llama, digamos, hablar de sangre, estamos hablando de esta situación terrible por la que efectivamente las mujeres inclusive se suicidan. Tenemos casos de adolescentes que se suicidan, porque ya lo repito, no es un asunto que nos afecte a todas las mujeres, es un asunto que afecta a las más pobres, a las que tienen menos recursos, a las más jóvenes. No puedes, No puedo, estoy prohibido no entrar. puedes. Me A quiero- la próxima me ya quiero invitas a mí saltar, sola y lo conversamos y te Pero convenzo. ¿sabes qué? Es que hay una cosa, me gusta tu actitud. Me hace recordar a una tía que le tengo aprecio. Ya me dijiste mayor, ya no importa. Bueno, en fin. Bueno, pero no, es que yo le tengo mucho Me aprecio alegra, a mi tía me Gilda, alegra. le tengo aprecio y me ha hecho recordar a mi tía Gilda. Yo la quiero, mi tía. Yo también adoro a mis sobrinos. Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Bueno, Paula, dale. Perdóname, no quiero ser respetuoso. No, sino no, que no, para nada. solamente lo quiero decir así. Ay, Fabricio. Y soy abuela, además. Sí. Bueno, en realidad no necesariamente las leyes que aprueban el aborto significa que haya reducido la tasa de muerte justamente por este acto. Sabemos por estadísticas que el aborto, sea legal o ilegal, es un procedimiento altamente peligroso. Y así como ha pasado tanto en Colombia, ahora último, en Argentina, en Estados Unidos, o sea, ¿cuánta tasa realmente hay? Porque es un procedimiento a ciegas, es un procedimiento altísimamente peligroso y es terrible porque estamos hablando inclusive de abortos hasta inclusive en Estados Unidos, ¿ah? O sea, el 9º mes, estamos hablando última etapa ya de gestación, en Colombia, 6º, 5º mes, estamos hablando ya de un ser humano totalmente formado. A ver. Ahí es triste y lamentable ver cómo las organizaciones feministas toman realmente esta agenda de la muerte, pero para solucionar ¿qué? ¿Solucionar qué? Matando la vida. En su problema, de uno en su nacido. momento, Nueva York había aceptado el aborto hasta casi los 9 meses. ¿Ah? Así es, hasta los 9 meses. Entonces, estamos hablando acá de un sacrificio humano. En los casos, por ejemplo, de aborto por violación, que es, en la mayoría de casos ellos establecen como caballito de Troya para finalmente aprobar, digamos, el aborto libre. ¿Por qué tendríamos que sancionar a este no nacido, a este indefenso? ¿Por qué más bien no hablamos de prevención? ¿Por qué no hablamos de normativa punitiva que Permitamos pueda ayudar a anticonceptivos. disuadir este Mira, si tema? hablamos de ¿No? Entonces es peligroso de realmente anticonceptivos sería el tema súper. de hablar tan ligeramente Hablemos de del asesinato anticonceptivos. de uno nacido inocente, que Hablemos de merece vivir, anticonceptivos. así como la señora Susana y yo también, y Fabricio también. Todos merecemos el derecho a vivir porque es uno de los derechos fundamentales que está reconocido en los tratados de derechos humanos. Ok, hablemos Ya, de pero educación rápido. sexual Ya. integral. Sí, me parece interesante además esta discusión porque efectivamente el tema y quiero terminar con el tema del aborto rápidamente. Cuando se estigmatiza el aborto, cuando se habla del crimen del aborto, nos olvidamos de un grupo importante de mujeres que han querido ese embarazo, que quisieron y que pelearon por ese embarazo. Y cuando encuentran que ese embarazo tiene malformaciones incompatibles con la vida y tienen que sencillamente no pueden soportar llegar hasta el final. Hablamos de mujeres que queriendo un embarazo se le detecta un cáncer. ¿Y qué le vas a decir? Nadie niega sus usted casos, está- nadie no, niega sus casos, que total, si pone en peligro la vida de la madre, corresponde practicar el aborto. Ya, exactamente. Pero cuando tú estigmatizas y pones al aborto como un tema de crimen, por eso me parece súper bien que lo reconozcas, Paola, que en esos casos se aplique el aborto. Siempre y ¿De cuando qué ponga en peligro la vida de la madre, elección? ¿no? No, salud y vida, salud, daño permanente, ojo.
qué lección, ¿Pero qué es daño qué permanente? mensaje le está Daño permanente, lo que establecen la las salud las mental, organizaciones a la feministas, como han salud querido tocar la mental, maternidad a de todo. Lima. Bueno, Y que hemos ahí, logrado derogar y dejar sin y efecto el protocolo de aborto lamentablemente terapéutico, ¿no? afectar el acceso al aborto a niñas menores de 12 años. Eso es lo que hicieron. Y eso sí es doloroso y vergonzoso que se haga con el poder político. Ok. vamos a Paula, ver. ¿quieres decir algo? Puesto que ella comenzó, deberías terminar tú. Así es. Dale un minuto, un par de minutos. Felicitamos desde este espacio, Fabricio, la actuación de la congresista Milagros Aguayo, que realmente se compró el pleito en la maternidad de Lima para dejar sin efecto una disposición que lo que hacía era abrir, ¿no?, las condiciones adicionales a pedido de las organizaciones feministas para ampliar el catálogo de posibilidades, como lo ha dicho la señora Susana, para aplicar el aborto terapéutico. Acá lo que A debe niñas de 12 corresponder años, nada más es de el tema 10 años. científico y médico. Si 10 lamentablemente años. durante el desarrollo del embarazo la vida de la madre se pone en De 10 peligro, años, la vida como de la excepcionalmente debería aprobarse, digamos, el aborto terapéutico La vida de la previa por niña. aprobación de la Junta Médica. La No vida- porque las organizaciones feministas intervengan y digan, por estas razones también me incluyes. No, porque ahí sí estaríamos fuera del marco de la legalidad y fuera de lo que establece el Código Penal. Bien, si quieres mandar tus superchats, mejor dicho, si quieres mandarnos tus preguntas, mándanos un superchat y las vamos a leer en vivo. Y también participa del debate, de la encuesta sobre el debate que estamos haciendo. La pregunta es, ¿quién va ganando el debate? Es bastante subjetiva la pregunta, pero dale, ahí la gente tiene que opinar. Y vamos a definir los resultados, por supuesto, los vamos a mencionar al final. Bueno, pasemos entonces, chicas, al tema de educación sexual integral ESI, que en el papel o en el nombre suena bien, pero ahí se han levantado varias críticas, justamente también incluso por la nomenclatura. La educación sexual, Susana, ¿protege a los jóvenes Sí. o los expone prematuramente? No, protege y absolutamente. Y además, es importante que tú sepas que la educación sexual integral no es simplemente una palabra o un conjunto de palabras. Está protocolizado. Tiene un conjunto de elementos. Hay formaciones profesionales en otros países. Acá lamentablemente no hay por toda esta situación tan compleja que tenemos, donde hay una currícula que respeta y que establece y que ha sido probado. ¿Qué cosa ha demostrado la educación sexual integral en los países donde se han evaluado seriamente? Estoy hablando de multiestudios que han tenido como efectos transversales demostrar, uno, que en los jóvenes, hombres y mujeres que usualmente tienen inicio sexual temprano, lo que hace la educación sexual es postergar este inicio sexual porque tienen una mayor información. Pueden decir no, pueden reaccionar frente a un tocamiento indebido, pueden tener justamente estos canales para evitar esta situación. ¿Y qué hace con los chicos que ya iniciaron vida sexual activa? Acá en el Perú, el promedio de edad de inicio sexual es alrededor de los 14 años. ¿Qué cosa es lo que hace? Lo que hace es que estas relaciones se constituyan en relaciones protegidas. ¿Qué cosa es lo que queremos? Queremos justamente que nuestros chicos y chicas eviten algo que es tremendo, que es el embarazo justamente antes que concluyan su proyecto de vida y que tengan el derecho y la posibilidad de que esto ocurra cuando se sientan en mejores condiciones. Y creo que esa es una cuestión básica que el Estado sí tiene que garantizar mediante la educación. Y acá hay un dato bien importante. Se ha combatido mucho que la educación sexual tiene que ser una responsabilidad de los padres, cuando en realidad los padres necesitan de esa escuela para que justamente puedan estos dar soporte. Y eso genera otro tipo de relación, inclusive otro vínculo entre la escuela y la familia. Ok, bien. Paola, por favor. La educación sexual integral hipersexualiza a los niños, los anima a que se inicien tempranamente en las relaciones sexuales. Y parte de eso tenemos las estadísticas que el Ministerio de Educación maneja de incidentes sexuales en aulas, en los patios, en los ambientes de los colegios. ¿Y por qué? Porque justamente
repito, toda esta, digamos, ola caviar progresista, feminista, lo que ha hecho es incentivar a los niños con contenido sexual y que se inicien tempranamente. Recordarán, amigos, que en el debate de la ideología de género en el currículum nacional, justamente organizaciones como Pronceps decían y señalaban que los niños pueden vivir a plenitud su sexualidad. Hay que recordar eso, amigos. Hay que recordar cuál ha sido la actuación de las organizaciones que dirigía, por ejemplo, la señora Susana Chávez en relación a este tema. Pero lo importante, Fabricio y señora Susana, es de que la ley que se aprobó en el Congreso de la República elimina la educación sexual integral. Elimina. Ya está, es una norma, es una ley. Y lo que va a tocar ahora en el próximo Congreso de la República y también en este Congreso, en esta legislatura que queda, es realizar actos de fiscalización al contenido que viene entregando el Ministerio de Educación. Y no solamente eso, sino seguir recogiendo denuncias ciudadanas de docentes que siguen vistiendo a niños como niñas, como lo hemos visto, casos terribles. Okay. Delfín Pino nos manda un superchat que dice lo siguiente. Delfín Pino dice, no entiendo a los provida. ¿Por qué someter a una mujer, mucho peor a una niña, a un proceso penal cuando el dilema de abortar ya es tan fuerte? Si gustas lo responde Susana, si no, continuemos con el tema. Sí, o sea, definitivamente esta es una situación crítica, especialmente cuando la ley lo protege. Entonces, cuando la ley lo protege, existen un conjunto de dilaciones que ese razonamiento tan sencillo podría efectivamente cumplirse con la ley de los establecimientos si no hubiesen obstrucciones y presiones para que justamente la ley lo impida. Y sí quiero contestar sobre el tema de la educación sexual integral y respecto a los cambios legales. Fíjense, la educación sexual acá se normatizó más o menos en el año 2005, no recuerdo exactamente el periodo, creo que el 2010, sí. Desde esa fecha no ha sido posible implementar. Y sí, Paola, yo coincido con tus datos. ¿Sabes por qué? Porque no se enseña educación sexual en los colegios. No se enseña. No se ha implementado. Psicólogas que han enseñado abiertamente a las menores a usar abiertamente los anticonceptivos. Eso no es cierto. Hemos visto con el congresista Alejandro Muñante. No es cierto. Está publicado en las redes sociales. No es cierto. Bien, no, continúen por favor, sino que le quitaron el reloj a la pantalla. Uh-huh. A ver, pregunta, Susana, estás hablando de que la ESI debe implementarse en los colegios. Me gustaría hacerte la pregunta para que sea un poco más certero. ¿Estamos hablando de identidad de género en primaria? Mira, educación sexual tiene una serie de capítulos. No me torees, ¿eh? No torees. No te toreo, te voy a decir. ¿Identidad de género en primaria a niños de 5, 6, 7 años? No lo tiene. Y no lo tiene. ¿Por qué? Porque lo primero que tú enseñas a un niño de 5 o 6 años es a que su cuerpo es sagrado, que su cuerpo hay que cuidarlo, que no es que eso se llama cosita, que eso se llama vagina, que eso se llama pene, que eso son sus partes privadas, que nadie debe tocarlos y que tienen que ser respetados. Y eso es el énfasis que tú das. El otro énfasis que tú das a esa edad, ¿cuál es? A que los niños y las niñas pueden hacer todas las cosas que puedan competir, jugar fútbol, jugar sin hacer esta distinción. Este es un juego de niñas y este es un juego de niños. Sino, digamos, reconocerlos en su dimensión, porque eso es clave. Especialmente, por ejemplo, con el tema del curso de matemáticas. ¿Por qué crees tú que las estadísticas señalan que las mujeres somos menos afines a las matemáticas? Porque hay una orientación desde muy pequeños a esta separación. ¿Qué hacen las niñas y qué hacen los niños? Y se van reduciendo las capacidades. Entonces las niñas tienen que ser maternales, los niños tienen que ser más inteligentes, los niños arman cohetes, las niñas tejen, y eso justamente es lo que hay que transformar para que las niñas y los niños tengan igualdad de oportunidades. Tú tienes a los 11, 12 años, ¿de qué le hablas? Le hablas de la menstruación, le hablas de cómo se produce, le hablas de qué cosa es lo que puede pasar. Ok, solamente pregunta, no voy a entrar a un debate, solamente pregunta. ¿Y qué hacemos cuando hay un niño de 7, 8 años que empieza a
entenderse como niña? ¿Que la vas a corregir? ¿Qué vas a Me hacer? pregunto, ¿cuál es la política de educación sexual integral ahí? Mira, ahí lo que tú tienes que hacer es que dejar que este niño no se sienta acosado. Tienes que protegerle del bullying escolar. Tú sabes, te voy a contar una anécdota que me pasó con mi hijo. Mi hijo vino como a los 13 años, 12 años, y me dijo, mami, ¿yo seré gay? No sé, le digo, ¿por qué me preguntas? Porque a mí me gusta solamente estar con mis amigos. Ah, caramba. Y le digo, ¿y alguien que te gusta, que tú sientes que te gusta? No. Bueno, entonces, ¿no eres gay? Ah, ya. Se acabó la conversación. Se acabó la conversación. Dime, ¿qué le vas a decir? ¿Le voy a castigar? Nada. Sí, bueno, no, yo no puedo responder, no conozco el caso en detalle, pero entiendo lo que me estás diciendo. Cuando tú comienzas efectivamente a no estigmatizar, a no colocar roles rígidos, no lo que hacen las niñas, lo que hacen los niños, y a colocar este tema de tan cerrado, lo que vas a hacer es vas a reducir el bullying. Okay. Vas a mejorar el respeto entre los niños y niñas. Ok, Susana. Paola, la misma pregunta. ¿Debería implementarse enfoque de género en primaria? No. Lo que te estoy diciendo es enfoque de género, ¿ah? La educación Lo sexual que- integral. lo que- educación- He hablado claramente de identidad de género, Ya, ¿verdad? Lo que Sí, yo sí. te Claro. he dicho es o enfoque de género total. Sí, claro. Claro. La misma pregunta se la hago a ella. La pues, evidentemente me va a dar su respuesta. la educación sexual integral tiene varios tentáculos de acción. Y uno de ellos justamente es enseñar todas las diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Identidades de género, justamente para pervertir, para distorsionar la identidad natural que tienen hombres y mujeres, que tienen gustos, preferencias de acuerdo al sexo con el que nacen. Hay un buen documental que yo le animo a la señora Susana que pueda ver, La paradoja de Noruega. Un documental científico que establece justamente que las diferencias que hay entre hombres y mujeres no vienen por un contexto social, no viene por un tema cultural, viene justamente por el factor genético. Hombres y mujeres tenemos preferencias diferentes y gustos, habilidades y capacidades. Justamente Noruega fue uno de los países donde se implementó al 100% la igualdad de género. Y ellos lo que querían es ver justamente las cuotas de género, la alternancia de género, que todo haya 50-50. Y por eso estableció que en todos los hospitales hayan 50 enfermeros mujeres, ¿no? Y 50 enfermeros varones. Entonces, lo que finalmente desarrolla este documental es que no se puede obligar, no hay cuota de género, no hay alternancia de género, no hay nada que pueda contra el diseño original, contra la esencia misma de lo que es ser hombre y ser mujer. Y hay otro documental muy importante que se llama La guerra contra los niños, que les animo a que todos nuestros amigos lo puedan revisar, está en YouTube, de una organización internacional de padres de familia que denuncia la educación sexual integral en Estados Unidos y a nivel mundial, que lo que ha hecho realmente es pervertir la mente de los niños con educación sexual terrible, enseñanzas de abortos, de enseñanzas de relaciones sexuales anales a niños y adolescentes. Le animo a la señora Susana que saliendo de aquí pueda revisar ese documental. Guerra contra los niños. Producidos, pero documentales, mira, si documentales el mismo libros documental de Channel, hechos Sí, por claro. la Channel, ONU, por Natural las organizaciones de Channel, UNICEF, que han No, brindado ese Dios. material. A ver, Paulita. Fabricio, solamente para terminar, por favor. Termina, Y es dale. importante decirlo, y ha quedado demostrado y sancionado con una denuncia constitucional al Congreso del anterior ministro de Educación, sancionado por los links pornográficos del Ministerio de Educación, que han sido retirados y han sido subrayados justamente porque eran links pornográficos donde se enseñaba a las niñas a cómo masturbarse, a los niños a cómo masturbarse. Esa es Ya. educación sexual integral Bueno, por que las favor. organizaciones feministas quieren enseñar, pero Ok. nosotros no lo vamos a permitir. Ok. Alexis Andrade Art dice, ¿qué opinan sobre la libertad religiosa? Es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Los musulmanes son seres humanos, no tienen derecho a la libertad religiosa. En algún momento lo vamos a tratar, pero dale, continúa con la réplica, por favor. Con la de ella lo que... No, sí, entiendo que quieres responderle a Paula. la verdad, mira, la verdad, ¿qué vas a decir, pues? O sea, te está dando ni siquiera ninguna base fundamental ni nada que te pueda permitir coger, digamos, un argumento sólido. Lo que sí puedo decir es que
lo que ha demostrado la educación sexual integral es ser un gran aliado tanto de los profesores como de los padres de familia, que se puede generar entornos menos violentos cuando se aborda educación sexual. Además, justamente se tiene la posibilidad de reflexionar cómo estos roles de géneros y estereotipos no pueden constituirse en mecanismos de presión o de burla y no integrar al niño, que podría ser distinto en sus características. Y además lo que hace es, digamos, como avanzar también a este tema de igualdad. Fíjate, una de las cosas importantes en la educación que hemos tenido ya en los últimos años es que nadie discute la educación, digamos, conjunta entre hombres y mujeres. ¿Y por qué se ha logrado eso? ¿Por qué se ha buscado que las aulas escolares estén hombres y mujeres? Porque lo que se busca es la coeducación, justamente generar este encuentro entre niñas y niños. Se opusieron muchísimo sectores de la iglesia, sectores religiosos, se opusieron muchísimo. Pero los años han demostrado que es el mejor método educativo para que los niños y las niñas se integren socialmente. Y yo, que vengo de parte de mi colegio, un año con educación solamente de mujeres, pero en realidad también he estudiado colegio público y siempre he tenido la suerte de tener una, digamos, una educación de hombres y mujeres. Ok, bien. Siguiente pregunta para las dos. Entonces, ¿cómo garantizamos que esta educación sexual, sea integral o la que sea, no termine sexualizando a los menores, verdad? Pero continuemos, le toca a Paola. Ya. Paulita, tú. A ver, algo que he escuchado a la señora Susana es en relación al peligro de que los padres de familia intervengan en el proceso educativo. Yo no he dicho no eso. Es la primera vez, no es la primera vez Tú me que has hemos debatido escuchado con la decir señora del Susana. peligro que Porque los padres de intervengan los familia, padres de según la familia, señora Susana, no están no, capacitados a no he enseñar dicho educación sexual. No he dicho eso. Pero Discúlpame, eso es Paola, justamente es que eso es parte mentira, de la Paola. narrativa feminista, que lo Paola, que buscan lo que has es dicho es sacar una a los mentira, padres y de el familia debate del no es contexto de basado en formación mentiras. de Ok, los niños. Susana, y no lo vamos déjame a terminar permitir. y yo te doy el Sí, tiempo y para que no tú lo vamos a rebatas. permitir. Es que es mentira. Porque ustedes, amigos, yo que estoy postulando a la Cámara de Diputados con el número 19, tengan la seguridad que desde la Cámara de Diputados vamos a iniciar acciones de fiscalización continuas y permanentes respecto del material educativo que le están enseñando a sus hijos, porque no vamos a permitir más perversiones sexuales, ¿no? En relación a toda esta enseñanza del material de educación sexual integral, que, repito, ha sido eliminado desde el Congreso de la República a través de la bancada de Renovación Popular. Es importante, sí, enseñar una educación sexual, pero con valores y principios que ayuden a la prevención, que ayuden al respeto humano, que enseñen la dignidad humana, que ese niño, que esa niña es valiosa en sí mismo porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es un principio fundamental que viene de la Declaración de los Derechos Humanos. El concepto de dignidad humana es importante poder iniciar con la enseñanza de este concepto para que los niños puedan amarse, puedan respetarse, puedan ellos mismos establecer una barrera de protección ante cualquier riesgo de externos a tocar su integridad sexual. Es triste que no se permita que los padres de familia participen en el proceso educativo. Es necesario tener como aliados a los padres de familia justamente a través de escuelas de padres y organizaciones de padres de familia, a quienes el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación debería constantemente dar charlas para capacitarlos y enseñar justamente en la prevención con información científica, no con información ideológica. Susana. Sí, a ver, primero yo creo que es muy feo decir mentiras. Eso, yo la verdad que yo soy agnóstica, pero mi señora principio Susana, básico, usted estuvo en contra de la aprobación de la ley de participación de los padres de familia. Hay que dejar eso claro, amigos, por favor, recuerden. Y voy a explicar lo siguiente. Yo he estado contigo en varios debates y tú estabas en contra de que los padres de familia intervengan en el proceso educativo de sus padres. Yo no me alegraría de la precarización de la educación que en este momento los padres de familia vienen enfrentando. Hay una terrible precarización de los chicos y chicas donde las escuelas no están transformando.
Parte de esta precarización tiene esta responsabilidad este Congreso, que ha aprobado leyes que efectivamente han generado serísimos problemas. Por ejemplo, que el Ministerio de Educación pueda programar libros que solamente sean autorizados por los padres de familia. Bueno, yo le preguntaría, ¿cuánto se ha podido ejecutar eso en la realidad? Es imposible, inmanejable. Cuando se han discutido previo a la ley cuál era el nivel de participación de los padres de familia, las propias estadísticas hablan que eran miles de padres de familia que sí participaban en los procesos educativos. Ahora, ¿qué hacen con esto de acá? Definitivamente lo que han hecho es retrasar la producción de libros que tengan que llegar a los niños, porque tienen que ser autorizados, generando un mayor peso en el Estado. Y el otro tema que han logrado, lamentablemente, es generar un sentimiento, un sentido de persecución y de vulnerabilidad a los docentes que hacen bien su trabajo. Entonces, aquí hay una situación muy crítica y sí digo, de llegar al Congreso, eso tiene que cambiar. La ley de educación, hay una enorme regresividad en educación y eso tiene que cambiar y vamos a tener que modificar estas leyes que, lejos de ayudar a la educación, las han precarizado. Bien, Susana, muchas gracias. Hay un superchat. Robert Quint 8785 dice, en Estados Unidos, estado de Texas, hay juicios contra médicos y políticos por permitir hormonar a menores de edad. ¿Qué evitaría que pase lo mismo en el Perú si ganan los defensores de la Agenda 2030? Si gustan, lo responden. Eso es cierto. Justamente la educación sexual integral lo que busca es que estos niños pues cambien de orientaciones e identidades de género, porque al decirle tú puedes ser mujer, tú puedes ser hombre, iniciar realmente un tema de hormonización a menores de edad, como lo hemos visto en Argentina y ahora último en Colombia con esta denuncia del periodista Samuel Adrián. Es triste porque no se dice en relación al tema de todas las repercusiones físicas, psicológicas, que son hasta en casos irreversibles. Y es terrible porque es un daño terrible que se hace contra la niñez, contra la adolescencia, permitir cercenar el miembro viril, las mamas, entre otras cosas más, impedir a través de bloqueadores hormonales el desarrollo normal de estos adolescentes. En Perú no lo vamos a permitir y desde el Congreso de la República también, desde la bancada de Renovación Popular, también se ha presentado una iniciativa legislativa que prohíbe todo acto médico, procedimiento médico en relación al tema de la hormonización, porque somos pro vida, somos pro familia y vamos a estar siempre vigilantes en relación al tema de la integridad de niños y adolescentes. Para terminar, quiero plantear un tema rápido, tenemos los últimos... Solamente para decir una cosita muy chiquitita, Renovación Popular también ha recomendado DNIs para los fetos. Sí, ¿qué opinas sobre eso? Es una propuesta de Rafael, darle DNIs pero inviable, totalmente. Al ser humano totalmente, inviable, totalmente, ridículo. A ver, ¿y por qué te explico por qué? Porque eso sencillamente, el DNI es un documento de identidad que te da obligaciones y que te da también derechos. Entonces, sobre este tema, el DNI, si tú le das un DNI, luego cómo vas a entrar a las discusiones de herencias, de pensiones, de otro tipo de situaciones que antes que esto o que el nacimiento ocurra. Entonces, obviamente, lo que haces es explotar el sistema de registro en el Perú. Además, tú planteas dar DNI cuando tienes todavía miles de personas indocumentadas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y dónde están esas personas indocumentadas? En los sectores más pobres. ¿Cuánto cuesta registrar a cada peruano? O sea, hay un costo que lo que implica el registro y que va del horario público. Entonces, plantear una salida de estas, ni siquiera sin haberla pensado porque se le ocurrió sentado en la mesa, esas son parte de la fragilidad que nos imponen agendas que además explican con una total, digamos, falta de seriedad cualquier afirmación. Ese es el tema. Pero bueno, nada, eso es lo que nos toca, así estaremos, sobre eso debatiremos y seguiremos adelante.
Bien, Susana. Te voy a invitar para conversar los dos. Los dos solamente. Porque me está saliendo sangre de la lengua de tanto que me la estoy mordiendo, la verdad. Me parece muy bien. A ver, Cuando Paola, gustes. por favor. Bueno, la ignorancia es atrevida, ¿no? Susana nos ha dado una cátedra de desconocimiento en relación a los documentos actuales y leyes vigentes que establecen una identidad del no nacido. Tenemos, por ejemplo, un documento que se expide cuando nace el bebé, certificado de nacido vivo. Claro. Tenemos una ley estrella que establece un registro de defunciones de no nacidos. Si ya existen estos documentos que establecen un registro nacional de estos no nacidos que son peruanos, que son seres humanos, ¿por qué no podemos tener un registro? Tal vez no un DNI, pero tal vez otro registro. ¿Pero por qué? Hay una ¿Pero por explicación qué es necesario? epidemiológica. Es necesario Hay una explicación porque epidemiológica. se necesita estadística para justamente la formulación Hay de una políticas necesidad públicas. epidemiológica que Porque la puede realmente explicar. se está estableciendo y se ha determinado que muchas madres en estado de desnutrición complican justamente el desarrollo del embarazo y se necesita data dura, se necesita tener estadísticas. ¿Y de dónde se vamos a tener la información? Justamente de esos registros de embarazos, justamente ese registro de los niños que no han podido nacer y que lamentablemente han fallecido y que existe una ley. Entonces, por favor, señora Susana, un poco más de información en relación a las políticas públicas de cómo se formulan y cómo se establecen. Es necesario esta iniciativa formulada por el señor Rafael López Aliaga, ¿no? Epidemiológico que se llama Registro de Muerte Perinatal, que establece existen los registros, existen los registros necesarios que reconocen reconocen la identidad Pero del te no voy a nacido. explicar por qué. Importante. Paréntesis. ¿Para qué necesita? ¿Por qué es importante? Tengo un invitado al que lo voy a entrevistar 7 minutos. Necesito, bueno, podemos hacer una segunda parte si ustedes gustan. Les voy a dejar a cada una 2 minutos para que se despidan, para que digan lo último que quieran decir. Si quieren añadir algo de lo que ya estamos hablando, pueden hacerlo. Susana, por favor. No, bueno, primero agradecerte que me invites. Yo tampoco no Era impensable, sabía. ¿no? Tú y yo estemos tan cerca. No es cierto, pero Tratándonos tan bien, me imagino. Claro que sí, pero bueno, sí, yo soy Susana Chávez, voy con el número 6, estoy postulando por Primero la Gente y voy al Senado Distrito Único Nacional. Y me he decidido postular, porque eso creo que es importante señalarlo, primero porque he encontrado un espacio que me acoge y que además debate y es parte de generar este espacio de la pluralidad, gente muy seria en política pública y porque además yo vengo hace 30 años trabajando en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y lo que me ha tocado ser como sociedad civil, estar, digamos, alerta, es lo que me anima. Desde sociedad civil hemos logrado que el protocolo de aborto terapéutico exista, no existía. Hemos logrado que la anticoncepción oral de emergencia esté disponible, que no existía. Hemos logrado que los chicos a partir de los 14 años, cuando necesitan anticonceptivos, se les pueda proveer para no exponerles a embarazos riesgosos. Eso también, todo esto ha sido no conseguido directamente porque el ministro o fulano de tal lo decidió, sino porque hubieron procesos que hicieron cambiar la política. Y eso a mí me hace pensar que estando dentro del Congreso podemos mejorar y afinar estas políticas y arreglar todos los desarreglos que existen actualmente. Ok, Susana, muchas gracias. Gracias. Paola, por favor. No es primero la gente, es primero Odebrecht y primero la plata. Se han gastado la plata justamente de financiamiento de partidos políticos. Gracias a Dios estamos postulando desde el Partido Renovación Popular. Mi nombre es Paola Martínez, voy con el número 19 a la Cámara de Diputados, en defensa de la vida, la familia, la patria y la libertad. Frente a cualquier ideología, agenda nefasta que quiera implementarse en el Perú, nosotros estamos firmes y adelante, firmes luchando en relación a estos principios importantes. Si me quieren ubicar, estoy como Paola Martínez Oficial en todas las plataformas digitales. Gracias, Fabricio, por la invitación. Sí, a ti, muchas gracias. Gracias, Muy también. amables. Bien. Escuché que eras agnóstica. ¿Sabes? A mí me encantaba conversar con mis amigos agnósticos y una de las cosas que yo siempre les recomendaba era la detenerse a ver la información ordenada que hay en el ADN. Eso es maravilloso. Un libro no se escribe a sí mismo, ni siquiera por evolución. Quizá en algún momento lo podamos conversar más. Sí, vamos a conversarlo. Además, vamos a conversarlo de la importancia justamente
de leyes y procesos que integran. Por ejemplo, un tema que tenemos que conversar es cómo efectivamente el matrimonio civil permitió terminar con una enorme injusticia contra la comunidad evangélica al incluirla en un derecho que se tenía. Entonces yo creo que ahí hay que... Te voy a invitar, Susana, para poder, y por supuesto a Paola Martínez también la voy a invitar, ella tiene las puertas abiertas aquí.